Muy buenos días. En este vídeo vais a aprender a cómo crear figuras realistas en un mural. Si me seguís en mis redes sociales, en Instagram y en TikTok, podéis ver toda la creación de este mural paso a paso y parte por parte, porque he grabado como todo el proceso desde el inicio. Pero ahora en este vídeo nos vamos a centrar exclusivamente en la realización de los animales de este mural. Vamos a ponernos a ello. Hoy es 1 de diciembre de 2025. Este mural lo empecé a finales de agosto, principios de septiembre. Ya veis que voy bastante abrigadita porque estoy en Alicante y ya empieza a hacer un poquito de rasca. Os voy a enseñar un integrante que tengo en la parte de abajo. Bueno, aquí tenéis a Manchitas, que es una compi que me ha estado acompañando a lo largo de estos meses pintando este mural. Siempre que vengo a pintar se queda aquí conmigo y me acompaña todas las horas que estoy trabajando. Tengo un montón de gatitos por aquí abajo, pero Manchitas siempre está conmigo. Como podéis observar, este mural lleno de animales tiene un porqué. Y es porque en el lugar donde lo estoy haciendo, la casa donde lo estoy haciendo, es una mujer pues que tiene como una especie de refugio, que rescata a los animales, los da en adopción. Y bueno, yo quería hacerle este mural con todos sus animales, que al final son los protagonistas de esta casa. Vamos a empezar a pintar una cabra. ¿Por qué empezamos por la cabra? Pues porque está a la izquierda y voy a ir de izquierda a derecha, pero la verdad es que quiero ir pintando un poco los animales que me vaya apeteciendo dependiendo del momento. Comienzo contando cosas interesantes. Pintura Juno, pintura de exterior. Es pintura acrílica para la realización de murales. Desde la primera vez que la probé es la mejor que he utilizado, me encanta. Es cierto que cuando trabajas las mezclas de colores, una vez las has puesto en la pared y se secan, suele oscurecer un poquito el color. Yo ya soy bastante consciente de ello, entonces hago los colores un poquito más claros de lo que creo que después van a quedar. De todas formas, en cuanto a pigmentación, en cuanto a durabilidad, son espectaculares. Colores primarios y algún que otro color más. Y voy a empezar a mezclar. Es una cabra que tiene tonalidades beige, marrones, negras. Bueno, mira, esta es la paleta que tengo ahora mismo, ¿vale? Me he añadido muchísimo blanco, diferentes marrones, magenta, amarillo y negro para crear más tipos de marrones. La base, digamos que es blanca, pero tiene un poquito como de una tonalidad beige. Entonces yo mezclaría para ello blanco con este tono. Lo veo demasiado rosa. Cuando veo algo muy rosa le añado amarillo para que tire un poquito más a cálido. Y aquí le voy metiendo. En este caso empezaré por esta zona como más clarita y voy dando toquecitos. Yo ya tenía una base blanca en los animales, que eso es algo que se suele hacer pues cuando vas trabajando por capas y vas del fondo hacia adelante, y así es muchísimo más sencillo cuando empiece a trabajar las figuras que el color pigmente bien. Voy a hacer un naranja y sin miedo, que veo que tengo un poco de miedo, le voy a ir metiendo por aquí. En este caso del mural, como pinto en la intemperie y es más difícil pues el tema de mezclas de color porque trabajo como con cantidades muy grandes, yo lo que suelo hacer sí que es comprarme más mezclas diferentes. Por ejemplo, ya tengo un marrón que me sirve mucho para añadir marrón a cualquier mezcla que yo haga. Si añades un poquito de marrón, lo oscureces, lo conviertes un poco más en tierra y le das una tonalidad un poco más natural. Entonces, tener como estas mezclas bases ya hechas en este caso sí que me sirve. Aunque yo normalmente solo pinto con los 3 colores primarios. En el caso del mural sí que suelo comprar alguna tonalidad más, justo por lo que os estoy explicando. Como podéis comprobar, aunque la base sea blanca, con una tonalidad marrón clarita, simplemente con marrón, un poquito de naranja y blanco, le voy metiendo unas rayitas y así ahora, ¿veis? Sí que se va notando ese efecto de pelitos, de textura. Voy a trabajar primero todo lo que sería la zona clarita, ahí le vamos metiendo. Y ahora, para diferenciar de la otra parte, que sería la parte un poco más oscura, sí que puedo ir metiendo un marrón un poco más oscuro, siempre a líneas, algo así. Voy a marcar un poco dónde iría la nariz, porque toda esta parte es muy oscura. He mezclado marrón con negro y sale casi un negro, pero no es negro del todo. ¿Por qué hago esto? Pues mirad, porque si después quiero conseguir algo aún más oscuro, añado negro y aún oscurece más esta tonalidad. Si yo usara solo negro, si luego quisiera conseguir un efecto como más de oscuridad en esa parte, no podría, porque ya habría utilizado el negro total. La boca también, toda esta parte la vamos a poner oscura. Yo sí que es verdad que soy una persona que suele trabajar bastante por zonas. Es decir, si empiezo, voy a terminar la cara. Y cuando termine la cara, ya iré a otra parte. Y una vez de que ya tengo todo como pintado, ahí es cuando empezaría ya a hacer más detalles finales, intentar darle la tonalidad, si le falta alguna sombra, si le falta algo. Pero intentar dejarlo todo siempre como bastante terminado. Todo esto también es oscurito.
pelitos, pelitos, pelitos con la puntita del pincel. Para la nariz voy a hacer un naranja. ¿Por qué me queda marrón y no naranja? Pues porque tenía el pincel sucio y entonces se me hace un naranja oscuro, pero me conviene porque yo quería que fuera un naranja así oscurito, entonces he aprovechado la suciedad de mi pincel para que se oscureciera mi naranja y me viene de perlas. Voy a marcar un poquito el ojo, es casi todo negro, en la fotografía casi ni se ve, hay algo que está como por aquí, después tiene una oscuridad, sería como la ojera y algo así. Simplemente para situar, realmente ahora mismo no estamos haciendo ningún detalle ni nada por el estilo. Vamos a ver, toda esta parte es muy anaranjada, siento que se me está quedando un poco naranja para lo que a mí me gustaría. Voy a intentar hacer un naranja tal cual, ahí, este es el tono, y con esto vamos a manchar por ahora una mancha. Lo tengo un poco aguado para que no cubra demasiado, sino que sea como una especie de base y después poder trabajar encima de ella. Ahora sí, ahora que ya sabéis cómo se va trabajando la cara, os voy a dejar con una cámara rápida para que veáis cómo la voy haciendo y cómo la completo. Y después ya seguimos con el cuerpo. Ya veis mi paleta, con todos estos tonos se pueden conseguir todas estas tonalidades. Una cosa importante que tiene esta cabra que no la he hecho y es la barbita de chivo. Eso sería con pintura blanca, meter unos pelitos así y después ya le daremos un poquito de textura y de color. Ahí tenemos. Vamos a continuar con cuello cuerpo. Como podéis comprobar, el blanco no es blanco, es beige. ¿Por qué? Porque al final es una imagen que se está mimetizando con el fondo y cuando los colores de la tarde van bajando, la intensidad de los tonos también. Por eso el blanco no es blanco. Vamos a hacer estos tonos. Toda esta parte va a ser blanquita, como hemos dicho. Debajo del cuello, obviamente, vamos a tener una parte un poquito más oscura. Pongo un beige con más intensidad, un poquito más amarronado, porque aunque en realidad si esto lo ponemos al lado de blanco se ve oscuro, si lo ponemos al lado de esto se ve más claro, y eso al final es la base de la pintura y del color. Voy a marcar todas las partes de sombra y así ya sé más o menos las sitúo y después sería simplemente poner las partes blancas. Bueno, habéis visto, ¿no? En un momentito he manchado todas las partes de la cabra donde habría pelo oscuro. Sencillamente a toquecitos y ya con esto, si os dais cuenta, ya se va situando bastante la figura en el espacio. Y después de 3 horitas o así, ya tenemos la cabra. Mañana sigo con otros animalitos porque por hoy suficiente. Buenos días. 2 de diciembre voy a continuar con la realización de estos animalitos. Hoy toca este gato de aquí, que es un gato negro. Voy a tirarme en el plato pintura negra, pintura blanca para hacer luces, quizás algún marroncito para hacer algún tipo de tonalidad diferente y nos ponemos manos a la obra. Voy a empezar en este caso con el negro, porque este gato, al ser casi todo negro, ¿os acordáis de cómo hicimos la cabra? Voy a hacerlo de la misma manera, a toquecitos y marcando pelaje. Me doy cuenta que la pintura negra no cubre tan bien como la blanca, entonces seguramente tendré que darle alguna capa por encima. Entonces pues nada, seguir haciendo rayas hasta manchar toda la parte oscura del gato.
ya lo tenemos. Tendríamos las partes oscuras y ahora para generar esa luminosidad o ese efecto de pelaje en un gato negro tendremos que hacer como una especie de gris muy oscuro que a medida que vayamos viendo zonas de más luz, como por ejemplo la parte derecha, le dará la luz del sol. Todo esto tendrá que estar más iluminado y por ello voy a hacer una especie de gris con negro y blanco, pero también añadiré amarillo y marroncito, ya que todas las tonalidades van por esta guisa. Entonces se genera como este colorcito, como una especie de gris, y vamos rellenando a rayitas, como hasta ahora, todas las partes de luz. Tiene unos ojos casi fosforitos, me encanta. Ya por el otro. Ahí estamos. Tenemos gato. Es cierto que al ser un gato oscuro y también tener un mural con una pared rugosa en la que hay desperfectos, pues el tema del pelaje, hay zonas en las que cuesta más verse bien. Así que vamos a continuar con el siguiente gato. Hola, mi vida. Ahora tenemos aquí a Garfield, que es uno de los protagonistas de este mural y va a ser el próximo integrante. Y ya nos ponemos a pintarle. Vale, voy a empezar a manchar la parte izquierda y derecha un poquito solo con amarillo para situar zonas de luz. Sería algo así. Así que le vamos dando todo por aquí. Y ahora yo creo que el primer elemento que voy a pintar va a ser la cola. Un naranja muy clarito y relleno. Con mucho cuidadito, es verdad que sigue estando el permanente en el fondo, pero espero que cuando le dé muchas capas se quite, porque en otras ocasiones también estaba el permanente en el fondo y se ha quitado sin problema. Es un trabajo que se tardan muchas horas, es cierto que es súper satisfactorio, pero imagínate si se tarda mucho pintando un cuadro, pues un mural al final es mucho tiempo invertido. Y vamos a ir marcando las orejitas. Marcamos primero la parte que está un poquito más intensa y después por dentro la parte más clarita. Entonces sería así y ahora rellenamos con la luz. Voy a hacer exactamente igual que ayer. Primero haré la cara y la cola, que son las partes de arriba, y cuando ya esté eso hecho me voy a poner con el cuerpo. Voy a ir manchando todo el contorno y ahora os voy a poner una cámara rápida para que vayáis viendo cómo lo voy haciendo. 3, 2, 1. Esta vez, ya que estoy, voy a hacerlo diferente. Voy a manchar todo el cuerpo también. Quiero aprovechar que tengo los tonos y así lo mancho a grosso modo. Es cierto que cuando la base está blanca está bien, pero creo que en este caso me va a ayudar más tener la base del propio color del animal para después hacer las sombras y los pelitos. Bueno, suficiente por hoy. No he terminado el gato, aún me queda bastante de sombras y yo creo que mañana intentaré terminar a Garfield y empezar con la tortuguita. Espero que os esté gustando el proceso, aún queda para largo, pero bueno, poco a poco ya vamos avanzando. Nos vemos mañana. Buenos días. 3 de diciembre, 9 de la mañana. Hace un frío que pela. Hoy me he traído hasta un abrigo por si acaso. Pero vamos a continuar con Garfield, que aún le queda bastante. Es cierto que ayer lo dejé muy avanzado y estoy muy contenta, pero en cuanto a realismo y color le falta mucho. Así que hoy vamos a trabajar sobre todo en eso. Me voy a poner con ello. Mi propósito de hoy es pintar a Garfield y la tortuga de al lado. No sé si lo conseguiré, pero yo espero que sí. Y empezamos. Sobre todo lo que me gustaría sería naturalizar un poco esta parte del morro. Y además este gatito tiene el morro bastante blanquecino, por lo que una tonalidad beige bastante clarita con la que podemos meterle a toda esta parte de morro. Le meto casi con el pincel y con el dedo, aprovecho que está húmedo y le difumino un poco. Y aquí lo mismo, así. Lo mismo por aquí, la barbita. Después cuando se seque ya le meteremos otra tonalidad, pero ahora para aclararlo suficiente. Pincel fino, pelitos y casi sin pintura, acariciando y que se vaya consiguiendo un poco la textura sin pasarnos de pigmento.
Por aquí también es más oscuro. Toda la parte está debajo del ojo también. Me voy a poner a trabajar estas cosas. Os voy a dejar con una cámara rápida. Vamos a terminar a Garfield, aquí lo tengo conmigo. Algo muy característico de él es su collarcito azul, así que le voy a poner el collarcito. ¡Hala! Mira cómo se ha subido aquí. Hola, bombón. Te voy a terminar de pintar, ¿vale? Pues antes de terminar este gatito, voy a darle un poquito de blanco aquí, por aquí, y sería marcar un poquito como en el cuello, más o menos, a ver cómo es tu colgante, mi vida. Que se seque un poquito y lo pintamos. La parte del collar de azul y el colgante rojo pasión. Qué rojo tan bonito es este, además. Me encanta. Una vez que se seque le haré un poco de sombra porque al final la parte de abajo de la cara está sombreada y quedaría raro que de repente esto tuviera tanta luz. Entonces habrá que oscurecerlo un poquito. Ahí lo tenemos. Vamos a ver, vamos a pintar una tortuga. Esta tortuga tiene tonos verdes, marrones, ocres. Me he hecho un montón de tonos en esta paleta. Y en este caso voy a empezar marcando todas las zonas oscuras y así me las voy situando. Por ejemplo, todo esto que está en sombrita hasta por aquí. Por aquí también tenemos la patita, por aquí también. Sencillamente todas las partes que son muy oscuras en la tortuga las marco. Así también defino un poco la forma y me ayuda después a saber dónde están mejor los elementos porque se había perdido un poco el rotulador al pintar de blanco encima. Lo hago con un marrón oscuro, negro y un poco de marrón y simplemente marco las líneas. Y ahora voy a marcar un poquito estas formitas del caparazón que me recuerdan siempre a el dibujo de un balón de fútbol, que también tiene como esas formas hexagonales, octogonales, me recuerda bastante. Vale, movimos un poquito, simplemente marcar las formas. El ojito y la boquita. Lo tenemos. Ahora ya esto es otra cosa para empezar a pintar, ¿eh? Voy a hacerme un verde un poquito tirando a naranja, porque es verdad que el caparazón de esta tortuga en concreto es bastante tirando a naranja. Y yo creo que puede ser un tono que va a ir por este color. Así que vamos a intentar cubrir bien porque al ser un fondo tan rugoso, si no cubres bien del todo se queda marcas, ¿ves? Ahí del color anterior. Entonces hay que ir poco a poco, con cuidadito y marcando todas estas partes claras. Al final, quieras que no, justo está el sol ahí, entonces toda esta parte del caparazón está iluminada de forma directa por el sol y toda esta de abajo estará mucho más oscura. Así lo tenemos. Bueno, podemos decir que ya tenemos una tortuga por aquí y ahora empezamos con Teddy. Teddy es de un color así como camel súper clarito. Voy a hacerme un base, esta paleta ya no me sirve, voy a hacerme una nueva. Mirad cómo ha quedado completamente manchada, pero bueno. Voy a empezar a marcar un poco las partes de sombra, en este caso por aquí, para ver más claro el dibujo básicamente. Los ojitos cerraditos, la orejita y yo creo que ya está. No tiene ninguna cosa así muy marcada más que esto, quizás la nariz un poquito por marcarle. Voy a cambiar el agua tan sucia que tengo. Mi pequeño Teddy. Teddy tiene un tono de piel muy clarito. Yo creo que simplemente con amarillo y blanco voy a conseguir el tono de su piel. Algo así, ¿eh? Sí, por ahí va la cosa. Todas las partes claras van a ir de este tono. Así que vamos metiéndole. Siempre teniendo en cuenta que el sol está en la izquierda, por lo que toda esta parte estará iluminada. Me he quedado sin batería en el móvil y no se ha grabado nada del proceso de pintura de Teddy. Pero bueno, para que os hagáis una idea. Blanco, amarillo y naranja. Simplemente en las partes de luz donde les da el sol he pintado en un tono súper claro. En las partes que empieza a dar una sombrita el amarillo tal cual. Y en las partes más oscuras ya un naranjita
bonita y aunque solo sea como la base, ya se nota bastante esa profundidad. Así que, como no tengo batería en el móvil, mañana seguimos sombreando a tope a Teddy y esto ya va terminando. Estoy muy contenta porque después de todo el trabajazo creo que está quedando un resultado muy guay. Mañana seguimos. Buenos días, 4 de diciembre. Ayer no se me grabó como dice Teddy porque me quedé sin batería. Hoy hace un viento exageradamente grande donde estoy, donde me encuentro ahora mismo. Así que creo que lo mejor de todo va a ser ir grabando sin explicación, que vayáis viendo cómo lo voy haciendo. Antes de nada os voy a explicar lo que voy a hacer. Meter en las partes de sombra un poquito más de oscuridad y con pincel fino como los anteriores animales a pelitos, ir marcando zonas de pelos para generar pues esa tridimensionalidad en el pelo del animal. Es cierto que me gustaría poder explicaros, pero hay mucho viento y creo que no se va a escuchar bien, así que lo mejor será que lo vayáis viendo poco a poco y si después tengo que añadir algo os lo voy explicando a medida que vaya avanzando el proceso. Me voy a poner a pintar. Mi propósito de hoy es terminar a Teddy, empezar a Goku. Después, cuando ya tenga todos los animales hechos, es cierto que quiero empezar como a hacer más detalles más concretos, pero bueno, con tenerlos todos hechos yo creo que ya voy a ver un avance súper grande, así que me pongo con ello. Tengo la paleta de ayer con los mismos tonos, la voy a aprovechar por supuesto y voy con ello. Bueno, muy a mi pesar voy a tener que abortar misión porque hace muchísimo frío, está a punto de llover y me da pena porque ya estoy llegando a la recta final, queda poco y quería avanzar mucho con este mural y no va a ser posible, pero al final es lo que pasa cuando pintas en invierno en un exterior, que nunca sabes qué tiempo va a haber. Se me mueve todo el rato el móvil, el viento que hay, hace muchísimo frío, el viento no me deja casi ni pintar porque se me ha volado la pintura muchas veces, así que bueno, una retirada a tiempo es una victoria también. He avanzado un poquito con Teddy, no mucho, pero bueno, aunque sea ya he ido poniéndolo un poquito sombritas, lo he grabado, eso sí, ya os he puesto todo el proceso, pero antes de irme, para sentir que he avanzado un poco, porque me da como pena irme, voy a manchar un poquito estos dos perritos, porque son los dos súper oscuros, casi negros, entonces los voy a manchar aunque sea para sentir que he avanzado un poco, porque me da pena como tirar el día, así que los voy a manchar y me voy a marchar. Y mañana, si el tiempo me permite, sí que me gustaría pues terminar a Teddy y terminar estos dos perros. No sé si podré, ojalá, y si no, no pasa nada, puedo seguir la semana que viene. De todas formas, estaría genial poder terminar los animales esta semana para la semana que viene avanzar lo que es sobre todo en detalles de fondo, de la parte del césped, de la parte del cielo, ir mejorando, ¿no? Esas cosas de detalles finales que son los que marcan la diferencia y los que a mí me gustan. Así que voy a dejaros con una cámara rápida de cómo voy manchando estos animales y me marcho. Mañana más. Después de muchos días sin pasarme por aquí, he vuelto. Ha hecho mucho frío, no he podido pintar. Al final tuve un montón de contratiempos que me hicieron no poder grabar las cosas. Pero bueno, hoy mi intención es terminar este mural. Seguramente notéis que hay algunos avances porque hubo un día que pude venir a trabajar, pero no me funcionaba el tema de grabar tampoco. Entonces, bueno, cosas que pasan a veces, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, tenemos este perrito de aquí que lo vamos a terminar. Voy a poneros una cámara rápida para que vayáis viendo cómo lo voy haciendo. Ya habéis visto cómo he hecho todos los demás, es exactamente la misma idea. Entonces ya lo tenemos bastante avanzado, simplemente ahora es hacer los detalles finales y daríamos por terminado este mural. Vamos, estoy muy feliz. Después de tantos meses, la verdad es que es una sensación súper guay poder verlo como ya entero hecho.